Pues ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar de familias complejas. En este caso no nos vamos a centrar tanto como nos centramos en los cursos, como bien ha dicho Joaquín, que yo imparto, sino que lo que vamos a hacer, pues ver es un poco, nos vamos a centrar más en anidación, nos vamos a centrar también en parametrización y bueno, pues también que resolvamos esas dudas que os pueden ir surgiendo, ¿no? Vamos a ir siguiendo una presentación, yo luego posteriormente, pues o bien mediante los cursos o ya menos a ver cómo hacemos para que todo esto, toda esta información que vamos a ver durante el webinar, pues la tengáis presente, ¿no? La tengáis vosotros también y podáis incluso pues seguir con los pasos de la presentación de PowerPoint, pues que sigáis lo que vamos a hacer hoy. Bueno, yo soy Víctor, como bien ha dicho Joaquín, imparto aquí en Editeca tanto el máster BIM como los cursos de familias complejas y también el curso de familias un poquito más simples, ¿no? Más de iniciación. Por otro lado también imparto el curso de Navisworks, que está centrado un poco más pues en lo que es management, ¿no? Y bueno, pues también me dedico día a día con el Revit, entonces bueno, pues cualquier duda que os pueda surgir también, independientemente de lo que veamos hoy aquí, pues no dudéis en reflejarla, ¿no? A ver si se puede resolver. Pues bueno, vamos a empezar. Como bien dice el título, ¿no? El título de este curso, vamos a hablar acerca de las familias complejas, ¿no? Antes de empezar, os vamos a pasar una encuesta para que la respondáis y, bueno, pues saber un poco pues quiénes son los presentes en este webinar. Vamos a ver también qué perfiles tenéis y bueno, pues si podéis ir respondiendo a la encuesta, pues podríamos comenzar después. Como veis, en esta primera hoja de la presentación, pues vemos que las familias complejas, lo que nos vamos a basar un poco hoy es en estos 5 pasos. No son 5 pasos que siempre se vayan cumpliendo, sino que, bueno, pues son 5 pasos que nosotros vamos a seguir hoy para realizar esta familia, pero ya digo que, bueno, también pues depende un poco del modelador y depende un poco de lo que cada uno le guste, ¿no? Para modelar no hay una ley escrita, sino que podemos, pues, cada uno tomar nuestro propio camino. Estoy viendo que, bueno, pues la mayoría de vosotros estáis, por un lado, hay mucha gente que es autodidacta, ¿no? Que ha aprendido, pues imagino que a través de vídeos de YouTube o a través de cursos online. Luego, por otro lado, también algunos de vosotros veo que estáis a nivel básico y algunos también veo que no habéis trabajado nunca con Revit. En principio nosotros no nos vamos a centrar, ya digo, en el modelado de la familia, ¿no? Esto lo vamos a dar por hecho, ya que, como pues en estos cursos de Editeca, vosotros podréis aprender a modelar, ¿no? Entonces, en principio, no vamos a centrarnos en el modelado, pero bueno, que si en algún momento, ya digo, estáis interesados más bien en ver cómo se modela cualquiera de las familias que vamos a ver, pues no dudéis en introduciros en los cursos, vamos. También os vamos a hacer una oferta al final del webinar y bueno, pues ya la plantearemos más tarde. Bueno, decía que encontramos aquí estos 5 pasos que nos presentaba el título de este webinar, en el cual, cuando nosotros vamos a hacer una familia, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos la familia que vamos a hacer, ¿no? Plantearnos los componentes que vamos a modelar. Digamos, en este caso nosotros vamos a hacer una luminaria. La luminaria, como vamos a hacerla paramétrica y vamos a hacer que rote, no podemos utilizar simplemente una familia, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser hacer una familia, pues por ejemplo, de una bombilla. Esa bombilla la vamos a convertir también en una bombilla en línea que crecerá y posteriormente pues iremos añadiendo componentes que lo que hará es hacer más compleja la familia. Estoy hablando en cuanto a geometría. Por supuesto, el BIM pues lo que nos permite también es hacer la familia mucho más compleja también en lo que es la información que contiene, ¿no? Pero en este caso nos vamos a centrar en la geometría. Una vez tenemos claro el planteamiento de la familia, lo que tendremos que hacer es proceder a hacer cada una de esas familias. ¿Cómo hacemos cada una de esas familias? Pues bueno, tendremos que tener un esquema en la mente de qué familias necesitamos y al final pues desarrollar la geometría de cada una de las familias que van a componer la familia principal, ¿no? En este caso ya digo que es una luminaria. Por otro lado, una vez tenemos hecha la geometría, tendremos que pensar la parametrización. ¿Cómo queremos que varíe esa familia? Si queremos que varíe en cuanto a geometría, si queremos que existan unos datos de determinada manera, etcétera, etcétera.
Por otro lado, una vez tenemos todas las familias ya geometrizadas y tenemos parametrizadas, formuladas y demás, tendremos que anidar, lo que en Revit llamamos anidar, que bueno, para los que no lo sepáis, es simplemente, si por ejemplo nosotros tenemos esa luminaria de la que hablábamos, que está compuesta por una bombilla, pues esa bombilla será una familia anidada dentro de la luminaria principal. Por último, como sabemos, nosotros cuando entregamos un plano entregable, no utilizamos lo que es la visualización al uso, ¿no? Nosotros cuando entregamos un plano, por ejemplo, de luminarias, no utilizamos la simbología de la luminaria como es la luminaria en sí, sino que utilizamos una simbología propia que bien viene definida en la empresa o bien viene definida por el arquitecto o a quien le corresponda esa tarea, ¿no? Entonces, pues bueno, si nos da tiempo, también haremos una simbología que también será paramétrica, irá variando en cuanto a geometría. Y bueno, pues vamos a comenzar. Esta sería la luminaria que vamos a tratar hoy, ¿no? ¿Por qué es una familia compleja? Pues fijaos, lo que es la luminaria principal, la que nosotros vamos a hacer, es esta luminaria que tenemos por aquí, alargada, no sé si veis mi cursor. Entonces, fijaos, nosotros se nos plantea esta familia, ¿no? Y decimos, bueno, pues vamos a hacer esta luminaria. Ya os digo que esta luminaria pues rota, veis que abajo tiene una serie de bisagras, 3 en este caso, nosotros la vamos a hacer con 2, pero vamos, tendría 3 bisagras que lo que van a hacer es que rote, ¿no? Además, esa luminaria también puede crecer en longitud, por lo tanto, no solo la geometría de lo que es la carcasa, sino que las bombillas también deberán sumarse en número y restarse, ¿no? Como vemos, esta sería la familia principal. Pues, ¿cuál es el primero de los pasos que nosotros hemos citado antes? Plantearnos la familia. ¿Qué es lo que tiene que tener esa familia? Pues fijaos, lo primero que tiene que tener, y el nivel más básico que tiene esa familia, es la bombilla. La vemos por aquí a la izquierda. Esa bombilla nosotros la modelaremos a través de una serie de revoluciones y luego, una vez la tengamos modelada, la guardaremos como familia, directamente. Lo que vamos a hacer es, como digo, lo que en Revit se llama anidar esa familia en otra familia. Fijaos que esta flechita nos indica que la bombilla... Bien, lo que tenemos que hacer es una anidación en otra familia que será bombillas en línea. Nosotros aquí vemos una línea de referencia, que luego explicaremos un poco más detenidamente qué es, y entonces esas bombillas en línea lo que va a hacer es que una vez nosotros estiremos de uno de los extremos, las bombillas vayan creciendo con una separación fijada ya, ¿no? Por otro lado, tendremos también la carcasa de la luminaria. En este caso ya es un poco más complejo, ¿no? Aquí tenemos una extrusión, aquí tendríamos otra, luego tendríamos también el vidrio. Y bueno, al final no deja de ser una sección con varias extrusiones que una vez estamos acostumbrados a las familias, pues aunque parezca la pieza más compleja, bajo mi punto de vista, yo creo que sería la más sencilla, ¿no? Tendríamos que meter esas bombillas en línea dentro, anidarlas dentro de lo que es la carcasa, ¿sí? Lo que nos permitiría que una vez vinculemos los parámetros que tenemos en la familia de bombillas en línea y en la familia de carcasa, ¿sí? Crecerían a la par, de tal manera que si yo esta pieza empiezo a estirarla o le digo que la longitud de la luminaria es mayor, esta pieza empezaría a estirarse e irían creciendo el número de bombillas, ¿no? Por otro lado, ¿qué tendríamos? También tendríamos las bisagras, ¿no? Tendríamos una bisagra superior y una bisagra inferior. ¿Por qué tenemos una bisagra superior y una bisagra inferior? Pues fijaos, antes hemos dicho que esta luminaria lo que iba a hacer es rotar, ¿no? En este plano. Si nos pusiésemos, por ejemplo, un alzado derecha o un alzado izquierda, para que rote en este plano, ¿sí? Pues tendría que girar una de las bisagras, sin embargo, la otra tendría que permanecer fija. Por eso es muy importante plantearse la familia antes de comenzarla, para saber qué familias tenemos que modelar y dónde las tenemos que anidar. Porque si nosotros empezamos a hacer la familia y, por ejemplo, esta bisagra superior la modelamos en la familia principal y esta bisagra inferior también, posteriormente, cuando intentemos hacerla rotar, no va a rotar. Va a haber un problema, que es que sí va a rotar lo que es la carcasa de la luminaria con sus bombillas, pero no va a rotar la bisagra inferior, ¿no? La que va anclada aquí debajo. Entonces, sin más dilación, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues la familia de bombilla, como hemos dicho. ¿Cómo tomaremos esta familia? Pues ya digo que no vamos a entrar en cómo se modelaría, pero bueno, os he puesto aquí unos pasos un poco de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Es un resumen un poco... un esquema más que un resumen. Abriríamos una plantilla de modelo genérico métrico. ¿Por qué abrimos una plantilla de modelo genérico métrico? Bueno, pues habitualmente cuando estamos haciendo familias, a mí personalmente me gusta abrir plantillas siempre de modelo genérico métrico y posteriormente cambiar la categoría a luminaria.
Después, como en todas las familias que nosotros queramos parametrizar, incluso al final nos acostumbramos a modelar de esta manera, utilizaremos los planos de referencia, ¿no? Una vez tengamos los planos de referencia, pues bueno, haremos una geometría, en este caso mediante revoluciones, serían una la parte de abajo, que sería lo que está representado con metal, y otra la parte de arriba, que sería la que está representada con vidrio. Si queremos, le podríamos asignar materiales en función de lo que vayamos a modelar. Y luego, bueno, pues en caso de querer introducir una fuente de luz, sí que podríamos introducir esa fuente de luz. Aquí vemos en la parte derecha, pues cómo quedaría más o menos la familia. Esto es un alzado frontal, pero bueno, vamos a abrirla un segundito y vamos a verla por si alguien después tiene alguna duda de cómo se ha modelado, pues que nos lo pregunte, ¿no? Vamos allá, a ver. Esta la tendríamos aquí, en bombilla. Fijaos que lo que es la imagen de la bombilla, ¿no? Lo que es exactamente la misma que veíamos en la presentación. Esto, por los que no lo sepáis también, al estar modelada esa bombilla en una versión 2015, pues al pasarlo a una versión 2018, que es la que estamos utilizando ahora mismo, tendría que actualizarse. Esto os va a pasar con todos los archivos de Revit, tanto familias como plantillas como proyectos. Bueno, pues aquí tendríamos esta bombilla y fijaos que el alzado que veíamos en la parte derecha de la presentación, os decía que es este alzado frontal en el que encontramos una revolución de esta manera, ¿sí? Con el eje por aquí y en el que encontramos, pues bueno, esa revolución. ¿Cómo estaría bien hecha? Pues bueno, haciéndole un hueco aquí, ¿no? O sea, lo que pasa que realmente, ya digo que no tenemos que modelar cosas que nos están pidiendo que no vayamos a utilizar. Por lo tanto, esta familia está modelada de esta manera. En este caso no nos interesaba el detalle de la bombilla, por lo tanto, pues se ha modelado así, ¿no? De forma que esto sea sólido, tanto el vidrio de arriba como lo que es el metal de abajo. Como veis, los planos de referencia también hay que tenerlos muy claros, ¿no? Era el segundo de los pasos, entonces una vez tenemos esquematizado lo que es toda nuestra familia, vemos que aquí nosotros le hemos dejado 1 milímetro. ¿Por qué le hemos dejado 1 milímetro? Pues bueno, porque luego cuando anidemos esta familia en la otra que comentábamos, familia basada en línea, pues nos permitirá que directamente yo no tenga que darle una separación del plano de referencia en el que me vaya a basar y vemos que ese milímetro me lo va a respetar, ¿no? Luego, pues bueno, este plano de referencia, al no ser paramétrica, simplemente lo que me está ayudando es que cuando haga la revolución puede yo seleccionar esas líneas directamente. Bien, de igual manera el plano de arriba. Bueno, pues aquí ya tendríamos nuestra bombilla hecha, ¿no? ¿Cuál era la segunda familia que nos habíamos planteado a la hora de hacer esta luminaria? Pues bueno, la familia de bombilla en línea. Decíamos que esta familia de bombilla en línea lo que nos iba a permitir es que yo estirase de cualquiera de los extremos que tenga y pues esas bombillas creciesen. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Con una matriz. En este caso no nos vamos a centrar tampoco en lo que es el modelado, pero sí que vamos a seguir paso a paso un poco, porque esto es un poco más complejo, cómo vamos a hacer esa matriz. Los primeros pasos, como veis, pues son exactamente iguales que los de la bombilla, ¿no? Abriríamos un modelo genérico métrico basado en línea y posteriormente cambiaríamos la categoría a luminaria. Pues bueno, vamos a ir siguiendo esos pasos. Nos vamos a abrir un archivo nuevo, le decimos que es una familia y dentro de todas nuestras plantillas, que las tenemos aquí en pantalla, pues nos vamos a bajar a modelo genérico métrico basado en línea. ¿Dónde está? Vamos a ver. Vamos a ponerlo en lista y así lo vemos más fácil. Aquí lo tendríamos. ¿Qué es un modelo genérico basado en línea? Pues bueno, decía, para los que no los habéis utilizado ninguna vez, imagino que sí que habéis utilizado modelos genéricos métricos, que es con el que se hace cualquier familia, y vemos que aparecen esos dos planos principales, ¿sí? Este plano izquierda y este plano centro, de tal manera que eso sería lo que está cumpliendo la parte de modelo genérico. Por otro lado, ¿qué es lo que nos aparece? Pues bueno, ya de momento tenemos aquí un parámetro, sí, que se ha creado automáticamente con la plantilla, además de este elemento. ¿Este elemento qué es? Pues bueno, una línea de referencia. Si nosotros nos vamos a una vista en 3D, fijaos que la diferencia entre un plano y una línea de referencia, la primera es que nosotros lo estamos viendo en la vista 3D. Nosotros un plano en una vista 3D no podemos verlo. Y aquí, de esta manera, sí que veis que está representado y no he hecho nada, simplemente he abierto la plantilla, ¿eh? Pues fijaos que en el momento en el que lo toco, me aparecen un plano vertical, otro plano horizontal y otros dos planos en los dos extremos de la línea. Ya digo que esto es una línea de referencia, ¿eh? La tendríamos en crear
Y aquí fijaos que en el grupo referencia tendremos esa línea de referencia. Si vosotros queréis abrir un modelo genérico métrico y después poner la línea y parametrizar la longitud, no habría ningún problema. Bueno, pues volviendo a la presentación, nos dice que cambiemos la categoría a luminaria. Pues automáticamente nos vamos aquí, bien, en la ficha de crear, grupo propiedades, y aquí en parámetros y categoría de familia, pues directamente le diríamos que es una luminaria. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que después Revit, cuando nosotros introduzcamos esta familia dentro de otra o bien dentro de un proyecto, nos reconozca que esto es una luminaria, ¿no? Ya sabéis que las categorías en Revit sí que son importantes. Por otro lado, nos dice que debemos analizar la familia. ¿Cómo analizaremos la familia? Pues fijaos, suponiendo que esta sea la información que nos den de lo que es la luminaria, debemos plantearnos qué es lo que tenemos que hacer. Nos dice que la separación entre las dos bombillas es siempre de 2,40. Esta separación, como bien dice aquí, pues es una separación interior, ¿no? Si nosotros volvemos a la primera diapositiva que habíamos visto, la separación interior sería, por ejemplo, entre esta bombilla y esta bombilla. Sin embargo, la separación que tenemos de esta bombilla al extremo de la luminaria, de la carcasa de la luminaria, no nos la dan. Por lo tanto, esa será la dimensión que tendrá que variar. Esta siempre va a ser fija. Tiene que haber entre los centros 28,4, bien, y entre los extremos de la bombilla 2,40. Pues bueno, ¿qué significará esto? Una vez nos hemos planteado qué es lo que tenemos, lo primero que tenemos que hacer son planos de referencia. Como siempre, tenemos que hacer planos de referencia. Nos dice, colocaremos los planos de referencia que representarán la distancia variable de la primera y la última bombilla a la carcasa de la luminaria. Vamos a ver esto un poco más en profundidad. Fijaos, imaginaos que estos dos planos principales que yo tengo en el plano de planta, bien, estos dos planos que ya me vienen aquí y que están representados entre la longitud, fuesen el extremo de esta luminaria y el extremo de esta otra, ¿sí? Bueno, pues lo que nos está diciendo la presentación es que si nosotros ahora queremos que haya una bombilla a una determinada distancia que va a ser variable, recordamos que la única distancia que es fija es la que es entre las dos bombillas, pues lo que tendremos que hacer será poner un plano por aquí y otro plano por aquí. Vamos a hacerlo para que se vea más fácil. Nos dibujaremos un plano de referencia por la parte izquierda, plano de referencia por la parte derecha. La distancia a la que esté da exactamente lo mismo, porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es parametrizarlo, ¿no? Entonces, volviendo a esto, ya tendríamos esos dos planos de referencia, ¿sí? Este plano de referencia por aquí y este plano de referencia por aquí, y vemos que esa longitud también la tenemos gracias a la plantilla que nos hemos abierto. ¿Qué nos dice ahora? Pues sin hacer ningún tipo de geometría, lo que vamos a hacer es crear un parámetro de longitud, al que llamaremos distancia. ¿Esa distancia qué es lo que va a representar? Pues como decíamos antes, lo que va a representar es la distancia que va a haber desde el extremo de la luminaria hasta el inicio de la primera bombilla. Como esa distancia no nos la han dado, no nos han dicho que tiene que ser fija, pues nosotros lo que vamos a hacer es que, como sabemos, cuando utilicemos una matriz, la matriz tiene que ser un número exacto, ¿no? Yo no puedo tener en una luminaria una bombilla y media, tengo que tener dos o una. Por lo tanto, esos decimales lo que van a ser es absorbidos por ese parámetro que nosotros hemos llamado distancia. Pues bien, para parametrizar una longitud, lo único que tenemos que hacer es colocar una cota. Colocamos una por aquí y otra por aquí. Fijaos que recalco mucho también en los cursos la forma de acotar. Vamos a volver a repetirlo para que lo veamos, en el cual se acota siempre de los planos que están fijos a los planos que no lo están. En este caso, ese plano lo he creado yo y está volando, no está restringido por ningún parámetro, ni ninguna longitud, ni nada, al igual que este otro. Por lo tanto, al acotar de este lado, tengo que acotar de izquierda a derecha, plano fijo a plano no fijo, y al acotar desde el lado derecho, tengo que acotar de derecha a izquierda. Bien, plano fijo a plano no fijo. Veis que la distancia es absolutamente distinta, ¿no? Y tendría que ser la misma. Pues bueno, para provocar que esto sea la misma, lo que vamos a hacer es parametrizarlo. De igual manera que esa longitud está parametrizada, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo con ese 136 y con ese 100. ¿Cómo podemos crear un parámetro en esta distancia? ¿Cómo se ha creado ese parámetro de longitud? Pues bueno, muy sencillo. Simplemente si nosotros tocamos la cota, vemos que aquí en la cinta de opciones nos aparece un grupo que es etiquetar cota. Si estáis utilizando Revit menor a 2018, os aparecerá aquí, ¿eh? No os aparece en la cinta de opciones, sino os aparece aquí. Bien.
Entonces, directamente, ¿veis que aquí pone texto de etiqueta? Bueno, pues eso es lo que Revit traducido es dame un parámetro. Bien, de hecho, si yo despliego, aquí tendríamos un parámetro de longitud, que sería ese mismo, que lógicamente no es el que nos interesa. ¿Cómo creamos un parámetro nuevo? Pues simplemente con el pequeño botoncito este que nos dice crear parámetro con una estrellita, no con un sol. Bueno, nos aparece esta ventana que imagino a la que todos estáis acostumbrados y nos pide un nombre. En este caso ya digo que le vamos a llamar distancia. Bien. Nos pide, como siempre, si lo queremos también de tipo o de ejemplar. En este caso lo vamos a hacer de ejemplar. Sí, comentar también que cuando nosotros vamos a anidar parámetros de unas familias a otras, en este caso lo que vamos a hacer es unas bombillas en línea que se van a meter dentro de una luminaria, pues lo que debemos hacer siempre es dejar el parámetro de ejemplar, ¿no? Para que sea un poco más sencillo después anidarlo. Lo vamos a dejar en el grupo cotas y le vamos a dar a aceptar. Y fijaos que en ese momento ya no pone 136, sino que pone distancia igual a 136, de igual manera que pone longitud igual a 1200. Bueno, continuamos con el otro lado. Fijaos que de igual manera que nosotros hemos parametrizado este lado, pues podremos parametrizar el otro. Yo toco esa cota y ahora ya sí en el desplegable no solo me aparece longitud, sino que me aparece también distancia. Bueno, pues le damos a la distancia y vemos que ahora mismo las distancias ya sí son exactamente iguales. Bien, por lo tanto ya tendríamos esa longitud y tendríamos distancias, como los pasos que estamos siguiendo nos indican. ¿Qué sería lo siguiente? Pues bueno, nos dice que tenemos que hacer una matriz lineal. Lógicamente, antes de hacer esa matriz lineal tenemos que insertar el componente con el que vamos a hacer esa matriz, ¿no? Bueno, pues nos vamos a la bombilla y lo que vamos a hacer es cargarla en proyecto y cerrar. Ese botoncito está mal nombrado. Cargar en proyecto y cerrar no es cargar en otro, digamos, archivo y cerrar, porque yo no voy a cargar esa bombilla en un proyecto. Lo que voy a hacer es cargarla en una familia. Por lo tanto, ¿deseo guardar los cambios? Pues bueno, en principio no. No hace falta, no me pregunta dónde lo quiero cargar, ya que solo tengo un elemento abierto. Bueno, pues la coloco donde yo quiera, me da exactamente lo mismo. Y ahí tendría mi bombilla. Fijaos que lo que os decía antes, ese milímetro que habíamos dejado abajo, si yo ahora me voy al frontal, vemos que aquí ya ese milímetro nos lo está respetando, ¿no? Al haberlo hecho en la familia antes, como nosotros nos hemos planteado antes de modelar cómo queríamos las familias, pues ese milímetro nos lo está manteniendo. Bueno, nos dice entonces que tenemos que hacer una matriz lineal una vez hemos insertado la familia de bombilla. Entonces, esa matriz tiene que ser con tres características. Lineal, bien, ya que la luminaria es de manera lineal, no es de manera radial. Dice que tiene que ser agrupada, ya que después la vamos a parametrizar. Para parametrizar una matriz, la única forma que tenemos es hacerla agrupada. Si no la hacemos agrupada, la tenemos que borrar y volver a hacer, ¿no? Y nos dice también, cuando nos pregunta, bien, cuando yo hago la matriz, fijaos en la barra de opciones que me dice si quiero mover a segundo o a último. Bueno, pues en principio yo lo que voy a hacer es moverlo a último. Antes de nada, lo que voy a hacer es que voy a restringir. Bueno, venga, no, lo vamos a hacer después y ya que lo tengo seleccionado lo hacemos después. Entonces, tenemos aquí esas dos opciones que nos planteaba, ¿no? Lineal o radial, le decimos lineal, nos dice agrupar y asociar y vemos que está ticado. Número nos da exactamente lo mismo porque vamos a parametrizar. Y nos dice al último. Yo lo voy a restringir también, pero vamos, queda exactamente lo mismo, que lo restrinjáis o que no. Vale, pues una vez tenemos esas dos bombillas colocadas, bien, ahora ya sí, si yo toco, vemos que eso es una matriz agrupada, ¿no? Que me aparece esa barrita en la que me está indicando que yo tengo dos elementos, si yo los cambio, se me meterá uno en el centro. ¿Por qué se me mete en el centro? Porque le he dicho que la matriz tiene que ser a último. Si lo hubiese dicho a segundo, no se me hubiese metido en el centro, sino que hubiese puesto la primera aquí, la segunda aquí, y la tercera estaría equidistante, ¿no? A nosotros nos interesa en el centro y bueno, fijaos, lo que voy a hacer ahora es alinear, estoy utilizando el comando alinear, de este plano a este otro que nos aparece por aquí, ¿bien? Y voy a restringir. De igual manera voy a hacer lo mismo en el otro lado, ¿bien? Por lo tanto, la primera y la última bombilla ya están restringidas a esa distancia que nosotros habíamos hecho antes. ¿Qué va a ocurrir cuando yo ahora mismo le diga 1500? Pues bueno, que las bombillas, bien, se van a mover, vemos que la distancia efectivamente se ha movido, por lo tanto, pues sí que estaría restringido. Si yo aquí ahora le digo que estos son 300 milímetros, veis que la bombilla se mueve conmigo, ¿no? Digamos que la matriz
pues se está moviendo conmigo. Bueno, nos dice aquí un recordatorio que nos dice que las modificaciones se configuran antes de realizar la matriz. Esa configuración que hemos hecho en la barra de opciones, ¿no? De agrupar, de restringir y demás, tenemos que hacerla antes, no podemos hacerla después, ¿eh? Una vez está hecha ya la matriz, vemos que no nos aparece esa opción. Parametrización de la matriz. Lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir que se vaya reproduciendo sola, ¿no? ¿Cómo hacemos que se reproduzca sola? Pues metiéndole un parámetro a la matriz. Igual que hemos hecho con la distancia, ¿sí? Que era un parámetro de longitud, nosotros lo que vamos a hacer ahora es parametrizar la matriz. ¿Cómo parametrizamos una matriz? Repito que tiene que estar agrupada, y en el momento en el que hay una matriz agrupada, si yo toco cualquiera de los elementos que la componen, me va a aparecer aquí este cuadrito que indica que es una matriz. Y además me va a aparecer también esa línea. ¿Qué conseguimos con esa línea? Pues nos vamos a fijar. Yo pulso esa línea de matriz, fijaos, barra de opciones en este caso, no en cinta de opciones como pasaba con la longitud, y aquí me dice también texto de etiqueta. Y me da a elegir ninguno o añadir parámetro. ¿Por qué no me aparece distancia y longitud? Si también son parámetros. Pues porque no son matriciales, ¿no? No son de número entero, que es como llama Revit a los parámetros de matriz. Entonces, le vamos a dar a añadir parámetro y a esto, pues por ejemplo, le vamos a llamar número de LEDs. Bien, lo vamos a hacer de ejemplar también y agrupamos en otros. Pues vale, perfecto. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, si nos metemos ahora en los parámetros, ya vemos que nos aparece aquí en otros ese número de LEDs y que yo puedo modificarlo a 6. Le doy a aceptar y fijaos que se me colocan 6 luminarias en el centro. Pues eso es lo que queríamos, ¿no? Que al final nosotros pudiésemos modificar esas luminarias en el centro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues hacer que siempre se mantenga esa distancia que veíamos en la presentación, veíamos esos 2,40 y esos 28,4, entre esas bombillas, ¿no? De tal manera que decíamos que este otro parámetro de distancia va a ser el que va a asumir el fallo de decimales que hay entre la matriz y la longitud en el caso de que no sea divisible. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Una vez tenemos hecho lo que es la parametrización de la matriz, lo que hacemos es formular todos los parámetros que nosotros tenemos. ¿Cómo lo formulamos? Pues bueno, no sé si se llega a apreciar aquí a la derecha, pero nosotros tenemos una serie de fórmulas, esto es cuestión matemática, vamos a explicarlas un poco por encima y vamos a crearlas a ver si realmente nos funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es crear un parámetro auxiliar. ¿Por qué tengo que crear un parámetro auxiliar? Porque lo que tengo que hacer es, fijaos que aquí, por ejemplo, el número de LEDs, lo que tenemos son 42, ¿no? ¿Por qué tenemos 42? Porque es un número entero, pero claro, ese número entero no nos va a surtir directamente de dividir la distancia bien entre el módulo, ese módulo de 28,4 que hemos dicho, que es la distancia entre los centros de las bombillas. Tendremos que comernos todos esos decimales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues haciendo un parámetro auxiliar, ¿sí? De tal manera que luego podamos restar. Fijaos, ¿cómo hacemos un parámetro auxiliar? Directamente nos metemos en parámetros, le decimos que queremos un parámetro nuevo y en este caso, pues por ejemplo, le podemos llamar número. Bien, también lo vamos a hacer de ejemplar, común. Bien, de número, ojo, que esto hay que cambiarlo, el tipo de parámetro, y lo agrupamos en otros, por ejemplo. Pues ahí lo tenemos, perfecto. ¿Qué va a ser ese número? Pues ese número va a ser la longitud que tengamos entre el módulo que nosotros hayamos puesto, que en este caso eran esos 28,4 milímetros, ¿no? Pues bueno, lo escribimos aquí en la formulación. Y vemos que efectivamente me salen esos 52, pero con 82. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues conseguir que el número de LEDs sea igual a ese número, pero redondeado hacia abajo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente utilizamos el comando rounddown, que lo que hace es coger uno de los parámetros que tengamos y redondearlo bien down hacia abajo o hacia arriba, ¿no? En este caso sería rounddown número y ahí tendríamos esos 52, de tal manera que si yo le doy a aplicar, ojo con esto cuando lo hagáis en casa, si lo hacéis, que se carga bastante, ¿eh? Las matrices cargan bastante el ordenador. Pues fijaos que ya tendríamos esos 52 elementos, pero claro, ¿qué ocurre? Que aquí no está absorbiendo esa distancia lo que es el fallo, ¿no? Ese fallo de la separación, esos decimales no los está absorbiendo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se me están montando. ¿Cómo puedo solucionar esto? Pues formulando también
lo que es la distancia, ¿no? ¿Cómo formulamos esa distancia? Pues muy sencillo. Decimales generados por el módulo. ¿Cuáles serían los decimales generados en este caso? Pues el número menos el número de LEDs. De tal manera que solo nos queden esos decimales. Lo vamos a multiplicar por el módulo que es el 28,4, la distancia entre los centros de las bombillas, ¿no? Y le vamos a sumar una distancia de los extremos de las bombillas. ¿Por qué le sumamos esa distancia? O sea, lo que es 2,4. Porque si no, pues en el módulo, como nosotros estamos incluyendo, fijaos que si yo un módulo considero esos 28,4, estamos incluyendo esos 2,40 en medio, por lo tanto, se me metería un módulo más al final, ¿no? Esos 2,4 al final, pues lo tendremos que sumar y dividir entre 2 para que se reparta entre los dos lados. Vamos a hacerlo y veréis que es bastante más sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Pues fijaos, nos vamos otra vez a parámetros y le decimos ahora que la distancia no es un elemento que nosotros, o sea, no es un parámetro que nosotros podamos tocar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, cogemos y le decimos que esto es el número de LEDs menos el número, bien, que esos serían los decimales generados, bien, seguimos esta fórmula por el módulo, que en nuestro caso es 28,4, bien, ahí tendríamos ese 28,4, ya hemos abierto y hemos cerrado un paréntesis y nos dice ahora, más la distancia de extremos de bombillas, que en este caso serían 2,4, por lo tanto, vuelvo a abrir otro paréntesis, porque luego lo voy a dividir, y esa sería la distancia que tenemos entre las bombillas. Ya digo que esto es para absorber ese error que nos va a generar al haber metido el espacio en el módulo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Dice que simplemente lo que tenemos que hacer ahora es dividirlo entre 2. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Si hemos colocado mal la fórmula, nos daría error. Por lo tanto, pues aquí tendríamos algo he colocado mal porque me está dando, fijaos, la distancia menos 10,4. ¿Por qué? Porque he puesto número de LEDs menos número cuando esto es número menos número de LEDs. Pues nada, lo rectificamos. Y veis que ya digo que si lo ponemos mal, pues nos daría ese error. Y ahora sí, nos dice que la distancia es 12,8. Y si yo le doy a aplicar, vamos a ver aquí al fondo cómo las bombillas ya se han separado. Bien. Y que si ahora nosotros cogemos y medimos, ahí tenemos esa distancia, no sé si se ve bien, pero vamos, pone 2,4 y la distancia entre los centros es ese 28,4 que hemos conseguido con esa formulación, ¿no? Bueno, pues esto sería lo que es la segunda familia que queríamos hacer, que es la familia de bombillas en línea, ¿no? Vamos a guardarla. Bien. Y una vez la tenemos guardada, vamos a seguir siguiendo estos pasos, ¿no? Para conseguir la luminaria completa. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Pues bueno, deberíamos modelar estas bisagras, no vamos a entrar en cómo se modelan, ya veis que pues al final estos son extrusiones, todo. Sí que tendríamos que pensar cómo van a ir situadas, para que, bueno, pues pongamos los planos de referencia donde tienen que ser, en este caso en el centro, también tendríamos que poner el plano de referencia donde está la bisagra para que sea más fácil colocar, pero esto ya va en cada uno, ¿no? Cada uno ya digo que modela como quiere. Siguiente, la familia de carcasa de la luminaria. Aquí es donde tendremos que introducir, pues bueno, una vez hayamos hecho la geometría, tendremos que introducir esas bombillas en línea, además de introducir la bisagra. Bueno, pues si nosotros ahora nos abrimos, bien, vamos a abrirnos esa carcasa. Nosotros ya la tenemos hecha, pero bueno, ya digo que como os pasaremos las familias, pues si queréis, lo que podéis hacer es tenerla como referencia y hacerla vosotros, ¿eh? Nos vamos a ir a buscarla, a ver dónde la tenemos, por aquí y aquí. Familias, y aquí la tendríamos. Tenemos esa carcasa de luminaria. Más de lo mismo, en este caso está hecha en 2016, por lo tanto, pues bueno, se tiene que actualizar el modelo, ya veis que no tarda mucho, y vemos que, pues bueno, aquí tendríamos una extrusión, aquí tendríamos otra del vidrio, bien, y luego pues tenemos una serie de planos que ya digo que estarían pensados, ¿no? Esta sería la distancia que habría desde el plano de referencia hasta donde van a ir las bisagras, etcétera, etcétera. Fijaos que esta sería la carcasa, en la cual ya digo que lo que tenemos que hacer es introducir las bombillas. Bueno, nos vamos a cerrar esto y nos vamos a quedar simplemente con esta sección y con el plano de planta. ¿Para qué? Vamos a introducir esas bombillas en línea.
¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, primero me voy a cargar en proyecto y cerrar y ya nos quedamos con la pantalla un poco más grande. Bien, una vez lo tenemos cargado, fijaos, tengo por un lado la planta, por otro lado tengo el alzado en este caso, ¿no? O la sección. ¿Qué es lo que tengo que conseguir? Pues conseguir que las bombillas se adhieran a este plano, se coloquen en este plano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a encoger un poco la luminaria, porque ya digo que cargan bastante lo que son las matrices, incluso un poco menos. Ahí lo tenemos, y entonces lo que vamos a hacer es decirle, oye Revit, yo lo que quiero cargar es mi familia de bombillas en línea, la quiero cargar en ese plano. ¿Cómo? Muy fácil, nos vamos a la pestaña crear, nos vamos a definir un plano y le vamos a decir que queremos seleccionar este plano. Ahí lo tenemos. Nos dice, oye, aquí no puedes trabajar, tienes que irte a un plano que no sea paralelo. Y entonces nos vamos o bien al plano de planta o bien al plano de techo, en este caso plano de planta, ya nos ha llevado hasta aquí. Y le digo que quiero introducir una familia. Fijaos, una vez hemos basado un elemento en línea, te podemos o colocar en cara o colocar en plano de trabajo. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar en plano de trabajo. Fijaos que una vez lo tenemos seleccionado previamente, ya nos permite colocarlo en el plano de referencia. Bueno, pues nos venimos por aquí y le decimos que queremos ir desde este extremo. ¿Veis cómo? Esto es lo que os decía, por eso he acortado un poco la familia, porque se ralentiza bastante el proceso en el momento en el que hacemos algo en línea con una matriz, ¿eh? Veis que efectivamente sí funciona, poco a poco, pero que tarda un poquito, ¿eh? Ya nos ha aparecido ese triángulo de punto medio. Bueno, pues ahí tendríamos nuestras bombillas en línea. Veis, si nos fijamos en la sección, que efectivamente han aparecido con ese milímetro, están colocadas donde tienen que estar colocadas, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué ocurre si yo ahora mismo la longitud de la luminaria la modifico a 600? ¿Se me modificará esto? Pues no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Anclarlo. ¿Cómo lo vamos a anclar? Fijaos, al ser una familia en línea, como hemos visto, tiene 4 planos, un plano horizontal, un plano vertical y 2 planos en los extremos. Vale, pues lo que vamos a hacer es, fijaos, comando alinear. Nos venimos por aquí, extremo de la luminaria. Bien, y fijaos que cuando yo me acerque a uno de los extremos de la familia basada en línea, me aparece ahí, nos fijamos aquí en la parte de abajo, ¿qué es lo que me aparece? ¿Sí? Bombilla en línea, luminaria, referencia no prioritaria. ¿Qué es lo que está cogiendo? El plano de la línea de referencia. Por el otro lado, más de lo mismo. Nos venimos por aquí y... Vale. ¿Por qué me está diciendo que elimine restricciones? Pues bueno, por la longitud. Nosotros antes le habíamos dado una longitud, habíamos creado un parámetro que era de longitud de la luminaria y fijaos que aparece por aquí, ¿no? Vamos a ver. A ver, si quiere decrecer. Vamos a ver. A ver. Que algo es lo que he hecho mal. Vámonos por aquí porque no me está dejando coger la longitud. Vamos a probar una cosa y si no me abro la otra familia que tenía hecha, vámonos por aquí y nos cogemos esto. Y en lugar de longitud lo que vamos a hacer es, pues, lo llamamos nuevo parámetro y lo llamamos, por ejemplo, largo. Vale, lo dejamos de ejemplar y le damos a aceptar. Vamos a recargar en proyecto y si no ya digo que el error que me está dando es porque yo he cogido la familia directamente basada en línea, ¿eh? Habría que coger un modelo genérico, ahora lo vamos a ver, fijaos. A ver, aquí lo tenemos, vale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Anidar el parámetro. Vamos a probar anidando el parámetro y si no ahora os explico por qué es lo que me está dando ese error. Vemos que cuando yo estaba en la otra familia me estaba apareciendo directamente esa longitud. Fijaos que está agrupada en restricciones. Al haber cogido la plantilla de modelo genérico basado en línea, se me ha metido en restricciones y el parámetro, o sea, lo que es el botón para que me permita anidar el parámetro, no me va a permitir. ¿Veis que no me lo permite? Que no existe aquí. Bueno, sin embargo, el largo sí que me lo está permitiendo. Por lo tanto, vamos a ver si verdaderamente me permite hacer esto.
Longitud y luminaria, no me está funcionando. Bien, a ver. Vámonos por aquí. Volvemos a probar restringiendo. Y volvemos a probar restringiendo. Nada, no me deja. Ya digo que es porque nosotros hemos hecho la familia basada en línea, ¿no? Habría que coger el modelo genérico y hacer la línea propia para que esta longitud nos permitiese anidarla. Pero no hay ningún problema, como tenemos la familia hecha en segunda instancia, pues eliminamos la familia, buscamos la que teníamos antes, le vamos a dar a insertar y vamos a cargar la otra familia. Nos vamos a buscarla. Bombilla lineal. Aquí está. Vale. Y entonces, pues bueno, la colocamos aquí. Ahora ya la que se está cargando es bombilla lineal. Y hasta aquí la tendríamos. Bien. Bueno, pues hacemos exactamente lo mismo que estábamos diciendo antes. Alineamos plano con otra vez las restricciones. A ver si es que... Pues esto no nos debería estar pasando, ya que esta familia, ya digo que es una familia, o sea, es una familia oficial de una casa comercial, por lo tanto, vamos a ver. A ver, nos vamos a venir aquí, está restringida también la longitud y no nos permite lo que es anidarla, o sea, no nos permite que crezca. ¿Por qué no nos permite que crezca? Pues esto son cosas que pasan muchas veces en Revit. Ahora, vale. Disculpadme, que esto ya digo que son cosas que pasan muchas veces. Vamos a ver, vamos a cambiar la longitud y vamos a... Ahora que está más lejos... Recordad siempre alinear los planos. Bien, por aquí. Y restringimos. Y por aquí. Y restringimos. Bien, ahora sí que nos ha funcionado. Vemos que si volvemos a medir esa distancia... Bien... Bueno, por aquí no nos vale, pero vamos, si medimos esta, veis que es 2,4, por lo tanto, al ser las bombillas iguales, sí que esta distancia va a ser 28,4. ¿Qué es lo que tendríamos ahora? Pues bueno, tendríamos ya la luminaria con la carcasa y tendríamos también esas bombillas. Si nosotros nos metemos en los parámetros, ya habéis visto que efectivamente pues crece y decrece, ¿no? Si yo le digo que esta longitud, en lugar de ser 900, es 1500, vamos a ver cómo cambia. Bien, si no tenéis un ordenador medianamente potente, no hagáis estas cosas cuando hagáis la familia porque fijaos que carga bastante, ¿eh? Bueno, pues ya tendríamos la carcasa hecha. ¿Qué es lo que nos quedaría ahora? Pues meter las bisagras. ¿Cómo vamos a meter las bisagras? Pues bueno, las bisagras, si nos fijamos en los datos que nos han dado, pues están a 100, ¿no? Estarían restringidas a esos 100 milímetros de los extremos. Por lo tanto, nosotros ya teníamos puestos estos planos de referencia, simplemente habría que poner un plano de referencia, ponerle aquí una cota y restringirlo, cerrarlo. Nos vamos a ir a un plano de techo, bien, por debajo, y cerramos todas las ventanas y de igual manera que hemos hecho antes, también nos vamos a abrir el alzado. ¿Qué es lo que nos va a ayudar este alzado? Pues a poner donde tenemos que ponerlo, pues a utilizar el plano de trabajo que tengamos que utilizar. En este caso sería este, ¿no? Bien lo podéis nombrar, si le nombráis directamente os va a dejar seleccionarlo, o bien nos vamos a crear, le decimos que lo queremos definir y le decimos seleccionar un plano. Y ahí lo tendríamos, más de lo mismo de antes, me dice, oye, no puedes dibujar aquí, pues nos vamos al plano de techo, bien, y lo que voy a hacer ahora también es insertar otra familia. Vamos a cargarnos esas bisagras, nos vamos por aquí, bisagra inferior y bisagra superior. De momento solo nos vamos a cargar la superior, vamos por partes y así vamos viendo más detenidamente. Bueno, pues ya estaría cargada, lógicamente no me deja colocarla de momento hasta que yo no le diga que quiero colocar un componente. Bueno, pues nos vamos por aquí y le decimos que queremos colocar un componente.
Nos dice si lo queremos colocar en cara o en plano de trabajo. Más de lo mismo, este componente está basado en plano de trabajo, por lo tanto le decimos que nos lo coloque en plano de trabajo. Ya como teníamos seleccionado ese plano de referencia, una vez vengamos por aquí, nos lo va a colocar donde tiene que ser. Bien. Por otro lado, en el otro extremo, ¿no? Vale, pues ahí lo tendríamos. Ahí tendríamos esas dos bisagras. No las ha puesto al revés, pero no hay problema. De momento lo que voy a hacer es alinear al centro. Bien, alineamos ahí. Si queremos cerramos, si no, no. Da exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no la había colocado en el centro. Y vemos que efectivamente, si nos fijamos en el alzado, nos la ha puesto al revés. Pero como está basada en plano de trabajo, este botoncito lo que hace es darle la vuelta. Tanto a una como a la otra. Veis que ya, si nos fijamos en el plano de techo, vemos esa bisagra colocada. Ya digo que es muy importante pensar las familias antes de hacerlas. Fijaos cómo nos está cuadrando todo por haber colocado los planos donde tiene que ser. Y fijaos cómo ese plano de referencia va por aquí para que luego después nos cuadre, ¿no? Todo esto hay que prepensarlo antes. Es mejor emplear el tiempo en pensar que en directamente modelar sin saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, fijaos, nos venimos por aquí y tendríamos esto. ¿Qué ocurre con las bisagras? ¿Las bisagras las hemos atado? ¿Las hemos atado a esos planos? Pues en principio no. Lo que tenemos que hacer es irnos al plano de planta y de igual manera que hemos hecho antes, pues vamos a aislarlas para que no nos liemos y toquemos algo que no debemos tocar. Vale. Le digo que quiero aislar elementos y ahora sí, yo le digo que alinear y de aquí aquí, cerramos. Por el otro lado, lo mismo. Bien, entonces, ahora si restablecemos, en teoría, si nosotros modificamos la longitud de la luminaria, la bisagra tendría que moverse con nosotros. En el caso de que no se haya movido, es que no había restringido bien los planos y que pues al final se ha quedado donde no se tenía que quedar. Bueno, pues esta sería la familia de carcasa, ¿no? De igual manera que hemos hecho antes, lo que vamos a hacer es guardarla. Bien. Y vamos a guardarla por aquí en el escritorio, carcasa luminaria. Aquí la tendríamos. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues bueno, una vez tenemos la carcasa, lo que tenemos que hacer es completar nuestra familia con la familia de luminaria completa. Veis que aquí tenéis el mismo esquema que teníamos antes, que veníamos teniendo, modelo genérico métrico, después cambiamos la categoría a luminaria, analizamos la familia para ver qué es lo que tenemos que hacer y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a archivo, a abrir, ya que nosotros ya digo que ya la tenemos modelada. Nos vamos a familia y nos vamos a buscar nuestra luminaria completa, ¿no? Nos venimos por aquí. Como siempre, tiene que actualizar. Ya veis que tenemos algunos elementos en 2015, 2016. Recordad que la actualización solo puede ser hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, pues bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, voy a borrar una serie de cosas para que veamos cómo las podemos hacer. Entonces, nosotros nos encontraríamos con un modelo genérico en el cual, si nos fijamos en planta, no encontraríamos más que este plano y este plano. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues en lugar de introducir bisagras superiores, hemos introducido bisagras inferiores y de igual manera que antes hemos pues restringido esa bisagra a los 100, ¿no? A esa distancia de 100. Tenemos también esta longitud parametrizada, igual que hemos hecho en ocasiones anteriores. En este caso le hemos puesto una equidistancia también. Pero bueno, básicamente lo que tendríamos sería esto. Modelo genérico con nuestros dos planos, esos dos planos a 100, y al final lo que hemos hecho en la familia anterior. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues bueno, nos vamos a introducir la carcasa de la luminaria. ¿Sí? La cargamos en proyecto y cerramos. Bien, nos dice sobreescribir porque lo que he hecho ha sido borrarla. Pero vamos, esto es una carcasa nueva y le digo crear. De igual manera que hemos hecho antes, nos vamos a ir a un alzado para tener claro dónde queremos crear nuestra carcasa. ¿Sí? Entonces, si yo me voy aquí a la planta y le digo que quiero introducir un componente, colocar en plano de trabajo y le voy a decir que quiero seleccionar el plano de trabajo. ¿Por qué? Porque tenía seleccionado por defecto el nivel. Le digo que lo quiero aquí y lo mismo de siempre, plano de planta. Bueno, pues nos ponemos por aquí y vemos que efectivamente la carcasa se ha colocado donde se tiene que colocar, ¿no? Veis que si yo ahora me vengo por aquí, pues efectivamente lo que es la luminaria en sí está colocada donde se tiene que colocar. ¿Qué es lo único que tendríamos que hacer ahora? Pues parametrizarla para que la longitud de la familia principal, que es esta,
coincida con la longitud de la familia de la carcasa. ¿Cómo hacemos eso? Pues igual que hemos comentado antes, anidando el parámetro. Simplemente, si nosotros tocamos esa carcasa, tendremos aquí un parámetro de longitud de luminaria que habíamos creado anteriormente y le damos al botoncito de anidar. Ese longitud de luminaria se llama exactamente igual en esta familia, pero no tendría por qué llamarse así. Esto podría llamarse largo, igual que hemos hecho antes un parámetro que se llamaba largo, pues bueno, podríamos tener un elemento que se llamase largo. Al parametrizarlo y anidarlo, lo que hemos hecho ha sido que esa distancia coincida con la de la familia principal. De tal manera que si yo ahora me vengo al plano de planta, yo le digo que quiero ese centro con el centro de la familia y cierro. Ahora ya sí, me vuelvo a la vista 3D y vemos que efectivamente se ha colocado donde se tiene que colocar. Esto no tiene más secreto que pensar antes de modelar, ¿eh? Ya digo que, o sea, se ha colocado la bisagra donde se tiene que colocar simplemente por haber pensado dónde tienen que estar esos planos de referencia, ¿eh? En este caso solo había uno, pero ya habéis visto a lo largo de todo el proceso que hemos puesto planos de referencia por aquí, pues bueno, que hacía hincapié especial en este de la bombilla de 1 milímetro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo último que nos quedaría por hacer? Pues hacer que la luminaria gire. Fijaos que si yo me meto en un plano derecho, esta luminaria no va a girar. De hecho, para que gire, nosotros no podemos utilizar este plano de referencia, bien, en cuanto como apoyo de la luminaria, de lo que es la carcasa. ¿Cómo haremos esto? Con una línea de referencia. Bien, simplemente, igual que hemos hecho antes la familia en línea, las líneas de referencia también sirven para lo siguiente. Fijaos, me vengo por aquí. Línea de referencia, de esta manera. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Tengo colocada la línea de referencia y lo que voy a hacer es alinear. Recordad que la línea de referencia, si nos vamos al 3D, bien, tenía esos 4 planos. Pues lo que voy a hacer es alinear ese extremo, este punto, a una intersección de planos, ¿no? Los planos principales. Simplemente, por aquí, vamos tabulando y nos fijamos en la barra de estado, ¿eh? Fijaos, tabulo, 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 hasta que me aparece ahí abajo, línea de referencia. Bueno, pues cierro. Tabulo, 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 veis que es un punto, ¿eh? Línea de referencia y cierro. Antes de colocarla en ese plano, vamos a comprobar que esa línea de referencia gire. ¿Cómo comprobamos que gire? Pues simplemente poniendo una cota angular. Pongo una cota angular aquí y si la quiero parametrizar, solo tendría que tocarla y decirle aquí, parámetro nuevo, crearíamos un ángulo y le llamaríamos como nosotros quisiéramos. Nosotros ya lo tenemos creado, por lo tanto nos aparece en el desplegable. Entonces, ángulo de rotación, ahí lo tendríamos. Si yo lo modifico, en teoría, ese extremo no debe moverse y el resto sí. Veis que efectivamente funciona, ¿no? ¿Qué hacemos ahora una vez tenemos ese ángulo de rotación colocado? Basar nuestra carcasa en el plano de trabajo, pero en lugar de este que teníamos aquí, lo vamos a basar en este otro. Fijaos, yo estoy aquí, directamente la voy a meter en el 3D para que veáis lo sencillo que es. Le digo que quiero meter esa familia de carcasa y le digo que quiero colocarla en un plano de trabajo. Plano de colocación, pues mira, te lo voy a seleccionar. ¿Dónde lo voy a seleccionar? Me acerco un poquito para ver qué es lo que estoy seleccionando, así nos escoramos un poco. Ese es el plano vertical, como veis, y este es el plano horizontal. Yo quiero que la luminaria gire con ese plano horizontal, ¿verdad? Bueno, pues ahí es donde lo tengo que colocar. ¿Veis que ya la luminaria me aparece girada? ¿Sí? ¿Veis que me aparece girada? Bueno, pues si le doy una barra espaciadora, vengo por aquí y la tendríamos colocada. Más de lo mismo de antes, me la he puesto al revés. Bueno, pues la colocamos, le damos a ese botoncito de dar la vuelta y fijaos como ahora sí que está girada. De tal manera que si yo ahora le digo que tiene ángulo 0, me voy a poner el ángulo 0 para colocarla desde arriba y hacer lo mismo de antes con el plano central. Plano de planta, nos venimos por aquí y plano central, a ver si lo encuentro. Ahí estaba. Ahí está. Tendríamos esto y tendríamos que volver a anidar ya que nos hemos cargado el ejemplar que habíamos introducido. Entonces, directamente nos ponemos por aquí y le decimos, oye, tu longitud es exactamente la misma que la de la familia principal. Y ahí tendríamos. Veis que ahora ya sí que esa familia queda completamente definida y además, si nosotros cambiamos esto por 30 grados, le vamos a dar a aceptar y efectivamente la familia ha girado 30 grados. Se puede girar tanto por un lado como para otro. Esta línea de referencia, lógicamente, no se ve en el proyecto, ¿eh? Si nosotros la cargamos en un proyecto,
nosotros la vamos a colocar, pero no se va a ver. Por otro lado, si le ponemos un -30, pues también debería funcionar, girar para el otro lado y vemos que efectivamente también gira. Bien, ¿qué sería el siguiente paso? Pues colocar un símbolo en la parte superior y bueno, pues al final jugar con la visualización. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, que fijaos que si yo le digo aquí, toco cualquiera de las familias que tengo dentro y le digo configuración de visibilidad, yo le puedo decir que no se vea en planta. Nos estamos quedando un poco sin tiempo, entonces esta simbología yo os la voy a pasar, está hecha, simplemente la tenéis que introducir y anidar la longitud. Simplemente tendréis que introducir el símbolo, bien, y después quitar toda la geometría que tengáis, os vais aquí al 3D, quitáis toda la geometría que tengáis, le decís que la visualización, bien, aquí en configuración de visibilidad no se vea en planta y esa simbología, pues bueno, una vez la introduzcamos en proyecto, la veremos como tal, la veremos como un símbolo, no veremos esto, solo lo veremos en 3D. Y bueno, pues ya veis que dentro de lo que cabe es bastante sencillo hacer una familia compleja, siempre y cuando, y hago especial hincapié, en que penséis la familia antes de modelarla, ¿no? Ya habéis visto que simplemente una luminaria, todos los pasos que lleva, todos los componentes, al final es como si la fuésemos a construir. Entonces, si la vamos a hacer paramétrica, pues sí que tenemos que pensar antes de modelar, ¿no? Una vez tenemos acabada la familia, pues bueno, ya digo, veis que aquí le podríamos crear simbología, pues bueno, como siempre asignar materiales, crear tipos y bueno, al final la complejidad que tiene Revit pues nos ayuda a que podamos hacer la familia mucho más compleja. Entonces, bueno, pues fijaos, aquí tenemos un ejemplo de familia paramétrica que nos ha entregado una alumna. Hace poco veis que esto es una familia paramétrica MEP, es un componente adaptativo, esto se adapta a cualquier forma. Aquí parece un sumidero sencillo, pero si estáis algunos de vosotros dentro del curso o estáis pensando en coger el curso, cuando lleguéis a la parte de componentes adaptativos veréis lo compleja que es simplemente una familia de instalaciones, ¿no? Como para que ese codo se adapte a todos los elementos que le componen, pues es bastante complejo. Luego, por otro lado, pues vemos que esta familia es totalmente paramétrica, que puede cambiar como nosotros queramos, se pueden subir las estanterías y al final, pues poco a poco, con práctica, se va cogiendo. La idea de los cursos es que vosotros al final del curso, con mucha práctica, eso también hay que decirlo, pues consigáis hacer cualquier familia que os propongáis, ¿no? Que tengáis claro que podéis hacer cualquier cosa que exista como familia, ¿no? Estos son, como os he comentado al principio, los 3 cursos que yo doy: familia Revit básico, familia Revit avanzado y planificación BIM, ¿no? Tendríamos ese Navisworks, no solo nos centramos en la planificación, al ser un curso bastante extenso, pues lo que hacemos es centrarnos también en presentaciones y bueno, y vídeos y mediciones y demás. Veis que hasta el día 15 tenemos, pues bueno, estas ofertas, están rebajados los 3 cursos. Y bueno, pues luego os voy a dejar ahora con Joaquín también un poco, que os va a pasar otra encuesta. Bien, y bueno, pues mientras la respondéis podéis ir haciendo las preguntas también en el chat, ¿no? Que tenemos habilitado. Y bueno, pues espero que os haya servido bastante. Y ya digo, os pasaré la familia, o la subiremos a los cursos, no sé cómo lo plantearemos. Y bueno, pues si estáis interesados en hacer esta familia, ya digo que esta familia a lo mejor es un poco compleja, ¿no? Pero sí que en los cursos en este curso de familia Revit básico, pues sí que se comienza desde cero, ¿no? O sea, no se explica absolutamente todo. Aquí nosotros hemos pasado bastante por alto el tema del modelado, hemos pasado bastante por alto el tema de los planos de referencia, cómo pensar las familias y demás, pero esto en el curso de Revit básico sí que se explica y queda claro, ¿no? Que bueno, que al final el fundamento de ese curso es que el alumno consiga, pues todo esto que nosotros ya hemos dado por hecho, consiga pensarlo de manera instantánea, ¿no? Bueno, veo que ya habéis contestado todos a la encuesta y bueno, pues nada, os voy a dejar con Joaquín un poco que os informe un poco del máster. Vale, bueno, pues como en primer lugar, muchas gracias a todos por venir y muchas gracias también, Víctor, por este super webinar que nos has dado. Como ha dicho Víctor, él es docente de los cursos de familias, básico, avanzado y de Navisworks. Y aprovechando que habéis asistido a este webinar, que queremos haceros una oferta hasta el día 15 del 10% de descuento en nuestros cursos de familias básico, familias avanzado
Navisworks del 10%, ¿vale? Termina el 15 de octubre y también hasta el 15 de octubre queremos haceros un 10% de descuento en nuestro Master BIM, tanto en la especialidad de arquitectura como en la de ingeniería civil. Y ahora ya no quiero molestaros más, sino que os paso con Víctor para que responda a las preguntas. Si quieres te voy pasando, que han preguntado bastantes cosas, ¿vale? Vale. A ver, por una parte, en primer lugar nos han preguntado que si un modelo para MEP es mejor hacerlo en Inventor. Bueno, en principio depende de la complejidad con la que vayas a hacer, el elemento, ¿no? Habitualmente nosotros, bueno, por lo menos en la parte de construcción, arquitectura, sí que no utilizamos demasiado detalle a la hora de modelar MEP. Sí que nos interesa que tenga mucha información, nos interesa que tenga pues una serie que tenga todas las características incluidas en la familia, pero no nos interesa lo que es la visualización en sí. Entonces, para lo que a nosotros nos interesa, no lo haríamos en Inventor, lo haríamos directamente en Revit. Pero sí, si te interesa que tenga un grafismo bastante alto, sí que es mejor hacerlo en Inventor, sí. Vale, después nos preguntan que si las parametrizaciones son respecto a longitudes y qué tipo de parametrización se puede tener para una familia. Bueno, parametrizaciones para la familia, en cuanto a Revit, yo creo que va bastante servido, pues parametrizar absolutamente todo. En el caso nuestro, nosotros hemos parametrizado en este webinar, hemos parametrizado longitudes, hemos parametrizado matrices y bueno, pues se podría parametrizar todo lo que nosotros quisiéramos. Ya digo que eso se ve un poco, quizá más en el curso de familias complejas, ¿no? Que sí que tratamos un poco más el tema de visualización, esto que os he comentado al final de la simbología y demás, pero las parametrizaciones ya digo que son infinitas, ¿no? Vale, después también nos han preguntado que cómo le agregabas el origen de luz. Vale, el origen de luz sí que se podría agregar directamente cuando nosotros estamos cuando la categoría de la familia es una luminaria. A la izquierda, en lo que es la paleta de propiedades, eso está explicado dentro de lo que es la presentación cuando os la pasemos, y ahí está indicado cómo en la paleta de propiedades pues hay una opción que es añadir fuente de luz. Esa fuente de luz nosotros luego la podemos modificar, puede ser redonda, puede ser, esférica más que redonda, puede ser longitudinal, puede ser como nosotros queramos. E incluso le podemos meter, lógicamente, las características y podemos cargar lo que es el archivo de luminaria. Da bastantes posibilidades a la hora de cargarlo, vamos. Vale, y por último nos preguntan que cuántas horas son el curso de familias avanzado. Bueno, está estimado más o menos en... 20 horas es el curso básico y 20 el avanzado. Claro, sí, claro, yo creo que se refiere, no sé si te refieres más a lo que es dedicación completa, o sea, lo que es el curso son 20 horas, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, luego también el tiempo que cada uno le dedique, pues sí que nosotros siempre recomendamos desde aquí que aprovechéis bastante el tiempo, ¿no? Que a la hora de cuando estéis con el curso sí que intentéis aprovechar todo lo que se le puede sacar el partido, porque sí que está bien verlo y está bien hacerlo, pero cuando verdaderamente se aprende es cuando realmente tú has visto el vídeo, has entendido todo, te lo pones otra vez desde el principio, empiezas paso a paso y luego después te lo vuelves a hacer tú, y así hasta que lo acabes pensando tú. Entonces, bueno, básicamente, respuesta a la pregunta, sí, son 20 horas, pero que ya cada uno le dedica lo que quiere y lo que puede, ¿no? Pues genial, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos los asistentes. Ya he visto que esto es un curso internacional ya, ¿eh? Sí, totalmente. Y nada, muchas gracias por haber asistido, y nada, pues espero que nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias también a ti, Víctor, y hasta la próxima a todos. Venga, hasta la próxima.